Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos otra vez aquí, contentísimas de tener en esta oportunidad a Fedosa Santaella y Raquel Rivas Rojas, ahora en el papel de no de compiladora, sino de escritora. Y para mí es un placer enorme hablar con ellos, dos escritores que me encantan. Eh, bueno, vamos a comenzar con Raquel, porque primero las damas. Voy a leer un poco de su biografía, necesito algo de luz. Bueno, Raquel es escritora y traductora, ha publicado los libros de ensayos, sujetos, actos y textos de una identidad en el 1998, Bulla y Buchiplumeo, Masificación Cultural y Recepción Letrada en la Venezuela Gomecista en el 2002, Narrar en Dictadura 2011, un volumen de cuentos, El patio del vecino en 2013, y dos novelas policiales, Muerte en el Guaire 2016 y El accidente 2018. Forma parte del colectivo de traductoras Colaboratorio Ávila, vive en Edimburgo y mantiene el blog Cuentos de la Caldera Este. Y está a punto de publicar un libro del cual ya nos comentará más adelante. Bueno, bienvenida Raquel. Un Hola, ¿qué placer tal? enorme, enorme, de verdad, que estés aquí del lado de allá. Eh, y bueno, para comenzar, como hacemos siempre, quisiera que nos leyeras una parte, un fragmento de tu texto publicado en la antología. Sí, qué bueno, gracias Liliana, qué bueno estar aquí de este otro lado. Me siento así como que en ese juego de sillas, que hay una musiquita y después la gente se sienta en una silla que está libre. Em, Normalmente los autores leen el principio de los textos, de los cuentos, menos Federico Vegas, que leyó pedacitos del cuento a lo largo de todo el cuento. Yo quiero leer dos párrafitos que están ya un poco avanzados en las primeras páginas, solamente porque vamos a hablar de estos dos párrafos más adelante y, y después van a entender un poco de qué se trata. Pero en todo caso son dos personajes y la narradora es la que cuenta esto que estoy diciendo. Ellos se llaman Isa y Eli. Me había costado un poco convencerlo de que valía la pena pasar toda una tarde en el museo. Esa mañana, mientras caminábamos por la penumbra de las cisternas, traté de explicarle de qué se trataba. Le hablé de la novela y de la idea de convertir la ficción en un espacio concreto, lleno de los objetos que se nombran en la historia de dos personajes desdichados. Le conté que había estado allí antes y que me había enamorado del lugar desde que supe que Pamuk lo estaba construyendo. Le mostré en el mapa el vecindario, la calle Curcuma, la esquina en la que se cruza con la calle Daljik y el camino para llegar desde la Torre Galata, que quedaba a 2 cuadras del hotel donde estábamos. La larga explicación no ayudó mucho. Teníamos apenas 2 días para volver a los lugares que amábamos de esta ciudad, en la que nos habíamos encontrado tantas veces, y Eli me había anunciado ya que ese sería nuestro último encuentro. Estambul parecía erizada de presagios. El Bósforo ya no era tan azul. En los callejones oscuros había nuevas sombras. Los refugiados de Siria y otros países en guerra se acumulaban en las esquinas y los portales. Los niños pedían con una mano extendida o con la mirada hueca, repitiendo un rezongo que tenía la cadencia de una canción de cuna. La gente que caminaba por las aceras rotas los miraba de reojo sin disminuir el paso. No parecía un buen tiempo para encerrarse en un museo lleno de cosas viejas, cuando afuera se estaba desarrollando el drama de toda una generación. Aún así, después de almorzar, Eli aceptó que nos acercáramos al vecindario en el que tiempo atrás había vivido la colonia griega y que desde ese entonces recibía sin resistencia cada nueva ola de inmigrantes. Muchísimas gracias, Raquel. El cuento se llama Corazones Rotos y yo creo que ahí esa atmósfera de corazones rotos ya está en ese momento. Y la primera pregunta es, ¿qué originó este cuento y si este cuento pertenece a una colección de relatos? Sí, el cuento se llama Corazones Rotos porque en el museo que creó Pamo junto con la escritura de su novela,
uno de los emblemas es un corazón roto y uno de mis sueños era que ese corazón roto fuera la ilustración de este cuento, ojalá se pueda lograr. El cuento surgió como parte de una colección, la colección se llama Estación de Ruegos, es una colección de cuentos en la que estos dos personajes, Isa y Eli, se encuentran, son dos personajes que uno va enterándose poco a poco de cuál es la relación que tienen, no se las voy a contar para que lo lean cuando salga, pero son personajes, ellos son traductores, intérpretes y se encuentran en distintas partes del mundo por su trabajo, porque trabajan en traducción e interpretación en distintas conferencias, eventos internacionales, etc. Entonces esa era una excusa perfecta. Yo soy traductora, entonces el oficio lo conozco en cierto sentido y me gusta mucho viajar, entonces, bueno, he estado como dando vueltas un poco por el mundo y me entusiasmó mucho la idea de pensar en una especie de volumen de cuentos encadenados en la que dos personajes, por distintas razones, se encuentran una y otra vez en distintos lugares y entonces su relación se va como modificando, cambiando a medida que se encuentran en distintas partes. Entonces, este cuento forma parte de esa colección. La colección va a salir, espero que a finales de este año o a principios del año que viene, en la editorial de Oriana. Se me acaba de borrar su nombre. Camejo. Oriana Camejo, perdón. Oriana Camejo, que está iniciando este emprendimiento, esta editorial preciosa, y lo va a ilustrar un ilustrador venezolano que vive en Buenos Aires, que se llama Kevin. Él se llama Kevin, yo no conozco su apellido, así que me imagino que en algún momento pues nos dará visto bueno, Oriana, para que el libro salga. Qué maravilla, qué bueno que esa colección de relatos viene en camino. Bueno, como dijiste, el cuento se desarrolla en el Museo de la Inocencia, o lo comentaste, en el Museo de la Inocencia que Orhan Pamuk construyó en Estambul al mismo tiempo que escribía su novela homónima. Es decir, que el cuento ocurre en un espacio en el que la ficción es escenificada. Y dentro de esta escenificación, además, la protagonista cree ver también su vida. Si me preguntabas si te interesa mostrar esos límites porosos entre realidad y ficción, y además si te pareciera que el amor, la identidad, la realidad son ficciones. Sí, tú sabes que cuando uno ha estudiado mucha teoría literaria, la distinción entre realidad y ficción no tiene mucho sentido, tal vez porque como hemos leído muchos textos en los cuales se nos demuestra que todo lo que conocemos está construido, ¿no? Está construido por lenguajes. Entonces, a veces es muy difícil explicarle a la gente que todo es ficción. Cuando le dices todo es ficción, se asustan un poco, pero digamos, hay mucha teoría detrás de eso. Pero en todo caso, hay un texto que a mí me gusta mucho, que es el de Josefina Ludmer, se llama Aquí América Latina. Creo que el último libro que escribió ella completo, no es un libro póstumo. En ese libro, Aquí América Latina, Josefina Ludmer precisamente estudia este fenómeno ella lo llama el fenómeno del siglo XXI, que es el de la gente las cosas que se están escribiendo en los últimos años, que a propósito, en este caso sí es a propósito, intentan borrar el límite entre la ficción y la realidad. A mí me gusta mucho esa idea y me gusta mucho ponerla en práctica cuando escribo, o sea, pensar cómo trabajar con experiencias mías que son personales, viajes en este caso, mis observaciones de las ciudades en las que he estado y cómo hacer con eso un material que funcione dentro de la ficción o cómo construir a partir de ese piso un texto ficcional. También hay un texto de Alessandro Barico que me gusta mucho que se llama Los Bárbaros, si no lo han leído por favor léanlo, que tiene 2 capítulos sobre los libros, y en esos capítulos él dice que el libro contemporáneo, después de todo este cambio que ha habido, digamos, en los últimos años con toda la cuestión de internet, etcétera, las redes sociales y tal, el libro que funciona en este nuevo, digamos, escenario cultural, es el libro que sirve como de pasaje hacia otra parte, ¿no? Y me gusta mucho esa idea del pasaje hacia otra parte. Yo quería en este cuento la idea de que si yo nombraba
el Museo de la Inocencia, la gente iba a buscar qué es esto en internet y averiguar qué es el Museo de la Inocencia. Si no conocen a Orhan Pamuk, quién es Orhan Pamuk, de qué se trata esta novela y a cuenta de qué. Entonces me gusta mucho la idea de que el cuento sea una puerta para entrar a otro lado. Y además con los aparatos con los que leemos hoy en día, tú simplemente marcas, buscas y puedes ver el lugar, puedes ver las fotos, puedes ver toda la historia del museo. Y esa idea me gusta mucho, esa idea de que el cuento te dispare hacia otro lado. Por supuesto que la idea es que el lector regrese, ¿no? No que deje de leer el cuento y se vaya para otra parte, sino que regrese y vea a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Pero sí, esa idea me gusta mucho con respecto a la idea de la identidad o la inmigración como ficción, la identidad como ficción o el amor como ficción. Pues sí, si partimos del principio de que todo es ficción en el sentido de que está construido discursivamente, sí, todo es ficción. Bueno, a mí tu cuento me disparó para hacia ese museo y a mí me queda muy cerca Turquía. Dije, bueno, cuando pueda tengo que ir al museo, pero estoy segura que cuando vaya también me voy a acordar no solo de la novela, sino de tu cuento. Así que... Sí, por favor, tienes que ir, es una belleza. Bueno, anotado para cuando la pandemia nos deje viajar tranquilamente. Bueno, en este museo hay una acumulación de objetos, una casi veneración de los objetos de la persona amada, en este caso, en la protagonista de la novela, pero en tu cuento se contrapone esto a la negación que tiene la protagonista de tu cuento de acumular cosas. Hay un conflicto allí que ella misma lo ve, la misma protagonista, y dice que cuando vio toda esta acumulación de objetos, dice, bueno, cito, sentí el vacío de mi propia vida. Desde que tengo memoria he intentado vivir sin acumular, he luchado con furia contra esta herencia. Entonces tiene esa negación a acumular que la ve como vacío en un lugar donde los objetos se les rinde, no sé, pleitesía. Entonces me preguntaba la relación entre objetos e inmigración, ¿no? E identidad también, porque ¿cuál es la relación entre objetos de identidad y objetos e inmigración? O sea, ¿qué te parece esa Sí. relación? Bueno, el tema de acumular objetos es un tema en mi familia y supongo que es recurrente en muchos de mis trabajos. Está en el accidente, hay todo un capítulo dedicado al tema de acumular. Y es un tema que siempre vuelve porque mi abuela era una acumuladora compulsiva y mi mamá es todo lo contrario, tal vez se pueda llamar una desprendida compulsiva, todo lo bota, todo lo regala, todo, no acumula. Entonces yo siempre me pregunto si a mí me toca otra vez, ¿no? El salto de generación, si me toca a mí ser una acumuladora compulsiva, y lucho contra eso, pero en realidad soy una acumuladora compulsiva. Lo que pasa es que tengo la suerte de que me he mudado muchísimas veces y en las mudanzas uno bota y pierde cosas, ¿no? Pero yo pienso que cuando uno sale de su país, los objetos cobran un valor diferente. No objetos de valor, sino yo colecciono, por ejemplo, piedritas. A mí me gustan mucho las piedras. Y toda mi vida he acumulado piedras. Normalmente cuando me mudo simplemente las boto y ya está, ¿no? Porque no valen nada en principio. Pero entonces, después de salir de Venezuela, empecé a acumular compulsivamente otras cosas. Por ejemplo, conchas de mar, todas las cosas que encuentro en el mar, sean conchas o no, caracoles, lo que sea. Y esa sensación de que si acumulas, es como si tu vida se estuviera como llenando de más sentido, no sé cuál es la explicación. Pero en todo caso, esa, digamos, esa preocupación está en este cuento porque la protagonista, que sí es una desprendida absoluta, se da cuenta cuando entra en este museo que está lleno de objetos, que cuentan dos vidas, que como ella no ha acumulado, su vida no se puede contar en objetos. Entonces lo que tiene es la memoria de los objetos. Por eso ve, por ejemplo, un reloj y dice que se acuerda de un reloj, pero no lo tiene. Entonces se acuerda de las cosas que tuvo, que se parecen a las que están en el museo, pero no las tiene. Entonces si ella tuviera
la oportunidad tal vez de reconstruir su vida, como en ese museo, colocando sus cosas en distintos escaparates que fueran contando, por ejemplo, las décadas o los años o lo que sea, ella no podría hacerlo porque se ha desprendido de todo. Entonces, en cierto sentido, ahí hay una asociación entre identidad y objetos que este personaje no puede hacer. Entonces, por eso es que este texto es como muy triste, en el sentido de que si no tienes objetos que te rodeen con los que puedas contar tu propia historia, es posible que tu historia no tenga ningún asidero. Y si uno entra en ese museo, la sensación que tienes es que te da como una urgencia, una necesidad de acumular. Es decir, lo primero que ves es una pared llena de colillas de cigarrillo con fechas. Es una pared completa, impresionante, con colillas de cigarrillo completas. Y tú dices, oye, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera acumulado todos los cigarrillos que me fumé? O no sé, uno empieza a pensar, ¿por qué yo no acumulé estas cosas también? Para yo poder contar mi historia más adelante. Pero por supuesto todo esto es una ficción, hablando de ficción y de realidad. Cuando Pamuk inventó esta historia y construyó este museo, no es que obviamente los personajes no existen, son ficticios. Él acumuló todas estas cosas y fue, bueno, por supuesto, si alguien conoce Estambul sabe que en cada esquina hay una tienda de anticuarios. Hay anticuarios en toda la ciudad, y entonces tú puedes ir eligiendo objetos de distintas épocas y ubicándolos en distintos escaparates. Y él se dedicó a coleccionar estos objetos para construir la historia, y al mismo tiempo que encontraba un objeto, escribía un capítulo, como diciendo, bueno, en este capítulo, qué sé yo, son los zarcillos, entonces los zarcillos están ahí, los puedes ver. Entonces, digamos que este museo es el sueño de todo escritor. A mí me encantaría poder tener el dinero y la posibilidad de inventar al mismo tiempo una historia y un museo, pero es como la representación de ese vínculo entre la realidad y la ficción, ese paso permanente que no permite que tú te detengas en un punto y digas, aquí empieza la ficción o aquí termina la realidad. No, esta es una cosa fluida, y eso es lo que yo quería representar en este cuento. Sí, yo creo que está muy bien representado, y estaba pensando en las colillas, menos mal que no las acumulé, porque las colillas que me fumé alguna vez, porque me hubiese dado una depresión horrible, pero sí, sí, yo creo que esa idea, esa acumulación es una imagen muy fuerte en el museo, pero también en tu relato, por la falta de, que yo creo que es parte de esos corazones rotos, ¿no? Pero otra cosa que me llama la atención también es el espacio de Estambul, que a la pareja protagónica le recuerda a Caracas, el centro de Caracas, le recuerda también una calle en Juan Griego, una transversal de la Avenida 20 en Barquisimeto, o sea, diversos puntos de Venezuela. Y en un momento la protagonista dice, y cito, en ese momento Estambul me pareció mucho más real que la ciudad en la que había nacido. O sea, Estambul como con mucha mayor realidad que ese lugar. ¿Crees que este desdibujamiento o también esta transposición espacial sea una característica recurrente de la narrativa de la migración? O aparte de todo, sí, ¿en qué espacio transcurren tus novelas y tus otras novelas y relatos? Sí, yo pienso que mientras más tiempo pasas afuera de tu propio país, más se desdibuja, no solo en tu memoria, sino también en tu escritura, si escribes, el lugar de donde vienes. Y si viajas mucho, o si se te van acumulando como imágenes, muchas imágenes de distintas ciudades, llega un momento en el que se te traspapelan una cosa y la otra. Yo tengo un sueño recurrente, que yo sueño que voy por una ciudad, y esa es una ciudad que tiene como pedazos de todas las ciudades que conozco, y ese es un sueño que yo siempre digo, antes soñaba con Caracas, y ahora Caracas empieza por un lado, el sueño empieza en Caracas y termina, qué sé yo, en Londres, o en este caso en Estambul. Y en efecto empieza a ser mucho más real el lugar en el que estás que el lugar que dejaste. Yo tengo ya 15 años viviendo en Edimburgo, y definitivamente para mí Edimburgo, o el pueblito en el que vivo, que es un pueblito escocés pequeñito, es mucho más real que cualquier otro lugar. Sin embargo,
y contradictoriamente, porque eso también es así, cuando uno trata de evocar el lugar que conoce, el lugar de donde viene, en este caso las novelas que he escrito ubicadas en Venezuela, casi todas, las tres están ubicadas en Caracas, aunque hay viajes al interior. Y yo cuando hago esto, tengo un mapa de Caracas y lo pongo enfrente de mí y voy viendo los lugares porque tengo miedo que se me olvide qué conecta con qué, por ejemplo. Y en efecto puede suceder, yo no soy nativa de Caracas, yo viví en Caracas mucho tiempo, toda mi vida adulta, pero yo no nací en Caracas y a veces se me olvida que tal cosa está al lado de tal cosa, o que hace falta cierto tiempo para ir de tal lado a tal lado, o que es la avenida tal la que va para acá y no la otra avenida. Entonces yo tengo un mapa de Caracas para no meter la pata cuando escribo sobre Caracas. Pero al mismo tiempo me acuerdo de repente de una panadería y digo, oye, aquí hay una panadería, entonces empiezo a preguntarle a todo el mundo, ¿cómo se llama la panadería tal? Entonces, la memoria es esa cosa un poco maleable con la que tú trabajas y que te funciona, sobre todo cuando estás construyendo ficción, te funciona muy bien porque puedes hacer muchas cosas con eso, ¿no? Y sí, mis tres novelas están ubicadas en Caracas, pero tienen personajes que viven afuera. Entonces hay siempre un afuera y un adentro en todos mis trabajos. Y en este libro específicamente hay cuentos que suceden en distintos lugares, en Buenos Aires, en Lisboa, en Tenerife, en Córcega, en Edimburgo, por supuesto. Entonces hay como un viaje allí. Este último libro es como el libro más internacional, se podrá decir, es donde me atreví a trabajar con espacios que no son mis lugares de origen ni mis espacios conocidos. Okay. Muy bien. Y bueno, una última pregunta, Raquel. ¿En qué estás trabajando ahora y qué planes tienes, planes Sí, literarios? sí, estoy terminando de corregir una novela, y ahí está pasando una ambulancia. Estoy terminando de corregir una novela que es la tercera parte de la trilogía que empezó con Muerte en el Guaire, siguió con el accidente y ahora está, que tiene un título provisional. Yo la llamo Plaza Altamira para mi uso personal, no sé cómo se va a llamar al final. Este, y espero terminar de corregir esta novela a finales de este año, ojalá. Y está este libro que va a salir, que se llama Estación de Ruegos, y luego hay un libro de algo que yo llamo poesía en prosa, pero no sé realmente cómo llamarlo, que se llama Inventario para después de la guerra, que va a salir en una editorial cartonera chilena, que se llama La Joyita Cartonera. Estoy muy emocionada con esta edición, porque va a ser una edición bilingüe, con traducción de Catherine Boyle, que es una de mis traductoras favoritas y ha hecho un trabajo fantástico con la traducción de esos textos. Así que eso está todo hecho ya y tengo la firme convicción de que el año que viene me voy a sentar a escribir algo de autobiografía. Vamos a ver cómo sale. Wow, autobiografía. Creo que son palabras mayores, pero bueno, te deseo mucha suerte, seguramente va a quedar muy bien. Bueno, y ahora te dejo un poco en stand-by y vamos a pasar a hablar con Fedossi, a quien voy a presentar ahora a continuación. Un momento. Bueno, Fedossi Santaella ha publicado ampliamente cuentos, novelas y ensayos. Entre sus libros están Postales Subsole, Premio Único Bienal Internacional José Rafael Pocaterra, Piedras Lunares, mención de honor en la Bienal José Antonio Ramos Sucre, Las peripecias inéditas de Teófilo Jones de 2009, Los Escafandristas 2014, El dedo de David Lynch, que fue finalista del premio Herralde de novela en 2013, Los nombres, que obtuvo un premio internacional la novela corta Ciudad de Barbazo en el 2016, Tatuajes criminales rusos 2018, El barco invisible 2019, y hay un libro más que acaba de publicar, que es La luz de Tesla, 2021 será la fecha, me imagino, y vive en México, Fedossi. Bueno, bienvenido a este espacio y igualmente nos encantaría que comenzaras leyendo una parte de tu libro publicado en la antología. Hola, bueno, muchísimas gracias. Todo un honor estar aquí y además tener
esa presentadora con esa vocesota tan magnífica que nos hace esas presentaciones. Bien, leo un pedacito. Alberto apareció en la cocina al cabo de unos segundos. Mina alzó la mirada, sonrió y saludó con cariño. Se quedó esperando que él se acercara a darle un beso. Ni en sus peores momentos habían dejado de saludarse con un roce de labios. Pero esta vez Alberto se quedó allí de pie mirándola. «Tenemos que hablar», le soltó entonces. Mina dejó el celular sobre la mesa y volvió a mirar a su marido. Le pareció que había envejecido mucho, como si de golpe le hubieran sacado de encima un manto de encantamiento que antes no había dejado ver el deterioro de los años o de alguna enfermedad mortal. «Sí, mi amor», respondió de modo delicado, pero evitando sonar como la víctima que simula empatía frente a un loco peligroso. Señaló la otra silla libre y lo convidó a acercarse, pero Alberto se plantó ante ella con todo su peso. «¿Cuántas veces al día te fijas en tu sombra?», dijo él al cabo de unos segundos. «¿Cómo?». «Eso. ¿Cuántas veces al día te fijas en tu sombra?». «Alberto, yo no sé, en mi sombra». «Pregúntatelo. Seriamente pregúntatelo». «No sé, amor, ahora que lo dices, me fijo muy poco en mi sombra, pero ¿por qué habría de hacerlo?». «No lo haces, ¿verdad?». «¿Hacia dónde quieres ir?». «A ningún lado, Mina. Quiero hablar exactamente de esto. ¿Recuerdas que una vez conversamos sobre lo que uno siente cuando deja su país? Fue una noche, ¿recuerdas? Bebíamos algo de vino, estábamos tristes». «Sí, lo recuerdo». «Dijimos que uno se va incompleto». «Sí, eso dijimos». «No es una manera de decir». «No es una manera de decir». «No, en verdad ocurre. Te vas incompleto, te vas sin tu alma o sin una parte de tu alma, quedas con agujeros, ¿sabes? Expuesto además». «¿De qué hablas, amor?». «Quedamos con lugares vacíos, listos para ser tomados». Mina comenzaba a sentirse incómoda. El miedo también había asomado como un tallo por una grieta, como un ojo que para nada parpadea. «Alberto, por favor». Él, como si se hubiese sacado de encima una camisa de fuerza, comenzó a moverse inquieto frente a ella. «¿Qué hay con las sombras?», siguió acelerado. «¿Sabemos realmente lo que son? Lo que realmente son. Algo en ellas no está bien, siempre están por fuera de nosotros, ¿sabes? Esa es su condena y de allí su odio ancestral». «Alberto», se quejó Mina. Él se detuvo de golpe y se dejó vencer, bajando los brazos, los hombros. Bueno, hasta allí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fedosi. Y allí nombras un elemento clave de tu cuento, pero antes quisiera que nos contaras qué originó este cuento y si pertenece a una colección de relatos. Sí, el cuento no pertenece a ninguna colección de relatos y su conformación obedece a un poco a una cierta fragmentación o a una, digamos, también a un vacío, a un agujero que creo que es muy propio también justamente de lo que hablo en el cuento y de algo que también he encontrado en otros cuentos de esta recopilación. Este cuento originalmente no tenía absolutamente nada que ver con el tema de la migración. Tampoco lo modifiqué para la antología. Justamente su modificación es anterior a la petición de ustedes para esta antología. Originalmente no tenía absolutamente nada que ver con el tema de la migración. Sí, era el encuentro de dos parejas donde uno de ellos tiene la obsesión de que la sombra lo está persiguiendo y trata de hacerle daño. Y era un cuento basado básicamente en una crisis de pareja. Y digamos que tiene su origen en Venezuela. Empecé a escribirlo estando en Venezuela. Pero de algún modo, sí no se puede negar que uno va evidentemente modificando lo que va escribiendo e incluso lo que ya tienes escrito en función de lo que va ocurriendo con tu proceso.
Yo me mudé, ya voy para 4 años, y ese cuento es anterior, como he dicho. Pero estando ya acá en México y revisando el cuento, yo lo sentía incompleto. Y lo sentía incompleto, como justamente lo dice Alberto, quizás en función de mi situación actual. Quizás estaba ya completo, conformado, desde Venezuela. Pero ya estando acá, lo leía y como todavía sentía que estaba en proceso de revisión, y como todavía estaba en proceso de revisión, empecé a sentir que le faltaba algo. Estaba incompleto. Y esa incompletud, ese agujero, esa oquedad que tenía el cuento, empecé a llenarlo justamente con lo que es la sensación de ruptura, de desgarramiento que sentía en aquel momento. En la actualidad, digamos que no me siento de esa manera. Quizás estoy más, me siento más de acá, o me siento más en la situación en la que estoy ahora, ¿no? Más cómodo con la vida que tengo ahora. Pero en la partida, y en esa partida particular de estos últimos tiempos que tenemos muchos venezolanos, que, bueno, estás tratando te estás yendo, estás huyendo prácticamente, sientes que también te estás yendo desgarrado, ¿no? Que te estás arrancando. Y esa situación esa sensación de agujero que queda, también la sentía en ese cuento. Y allí fue cuando empecé a trabajar la situación de la migración. No digamos, bueno, voy a escribir ahora un cuento de migración porque es lo que está de moda y qué chévere, voy a escribir un cuento de migración, ni tampoco por solicitud de ustedes, porque ya estaba escrito cuando ustedes lo solicitaron, sino porque justamente se acomodaba a la necesidad de ese momento y porque sentía que el cuento estaba incompleto y encontré su redondez, su felicidad en esta situación o en esa situación que estaba viviendo en ese momento de arrechera, digámoslo así, de haberse ido del país. Perdón por las groserías, sé que están grabando. Y hay niños presentes por ahí mismo. Bueno, no, me parece muy interesante lo que dices porque precisamente eso, esa profundidad que tenía, que dice que faltaba, la consiguió con este elemento autobiográfico, ¿no? Y entonces la sombra pasa a tener diversos cuerpos, pero uno de los cuerpos, una de las corporizaciones de esa sombra sería el país, que en algunos momentos también aparece allí el país, Venezuela, como esa sombra que también persigue a los personajes. No sé, esta sombra, me preguntabas, esta sombra país abarca tus textos más recientes. Mira, no sé si abarca los textos más recientes. Tengo varios trabajos que he hecho acá. Uno de ellos justamente está inspirado en toda la obra de Rulfo, que no es mucha tampoco, por supuesto. Y es un trabajo que se inspira en Rulfo y no habla absolutamente nada del país, ¿no? Pronto voy a publicar también una novela con Monroy, editor, que está publicando unas novelas breves magníficas. No es porque la mía esté allí, pero ya por allí pasó, por ejemplo, Norberto José Olivar, ¿no? Esa colección que está dirigiendo Violeta Rojo, ¿no? Antonio López, Ana Teresa. Bueno, evidentemente son exponentes fundamentales en nuestra literatura contemporánea. Y bueno, pronto saldrá una novela mía también por allí, una novela breve, como son todas las que se están publicando. Y allí está el país, sí, está el país. Es la historia de un profesor universitario durante el tiempo de las protestas, que va a la universidad y no hay un solo alumno en las clases. Y de regreso a su casa ve lo que está ocurriendo en el paraíso.
La universidad no se nombra, pero queda evidente que es la católica. Y él va, digamos, escapándose un poco, tratando de encontrar una isla, una calma de lo que le ocurre a través de su relación con el dibujo. Es un hombre que toda su vida, desde muy pequeño, dibujó. Y él va recordando sus primeros dibujos hasta su amor por los cómics y las novelas gráficas, y allí va un poco reposando o descansando del infierno en el que se encuentra metido, en la inseguridad, pensando en lo que puede ocurrir con sus hijos, lo que está ocurriendo en la calle con los muchachos. Y el libro se llama justamente El dibujo de la isla. Y allí, evidentemente, el país está y se ve como una oquedad. A mí lo que me interesa particularmente, me interesó particularmente de este cuento, y empecé a leer la colección de relatos y también a encontrar algunas conexiones con ellos, el tema de esa oquedad. Tú sales, no está en todos los relatos, evidentemente, pero sí lo encontré en varios, ¿no? Por lo menos en 10 relatos está esa idea de la oquedad. La partida con el desgarro crea un agujero, que es lo que le ocurre a este personaje. Él queda con un agujero y ese agujero algo lo llena. Uno intenta llenarlo de alguna manera. Y entonces tú encuentras, por ejemplo, en el cuento de Hugo Prieto, aquí tengo algunas notas, que creo que se llama así, sobre las tumbas. Y en ese cuento, por ejemplo, empiezas a ver que este hombre que está en Chile, si no me equivoco, empieza a buscar información sobre la casa que está en Londres 38. Y ese, bueno, era un sitio clásico de la tortura, ¿no? Durante los tiempos de Pinochet, sobre todo al inicio. Y él empieza a llenar ese agujero, ¿verdad?, del desgarro, empieza a llenarlo con toda la investigación que está haciendo sobre esta casa, pero al mismo tiempo la va trayendo con toda también la información o todo con lo que él sabe de la tumba en Caracas. Entonces es un agujero que se va llenando de esa manera. En el cuento de Elena Yao, por ejemplo, ella siente la ausencia del mar y también hay una idea de la isla también, y ella empieza a llenar ese agujero, ¿verdad?, con un pantano, con el pantano de San Juan. Entonces ese agujero de la falta de mar, de la falta de agua, lo llena en España con el pantano de San Juan. En el cuento de Anatoly, de Gustavo Valle, tú te encuentras que hay un Panasonic, donde el personaje llena ese agujero constantemente con las imágenes de los tracaleros, esta película venezolana, que si no me acuerdo si era con Tocó Gómez, y va llenando ese agujero también con esa película constantemente, y las imágenes de su esposa que está muerta. En el cuento, ahí está Miguel, por cierto, en el cuento de Miguel Gómez, también ves que este personaje llena de algún modo ese agujero recordando una historia de iniciación sexual que ocurre en Caracas. Entonces, hay paralelismos en todos estos relatos, ¿no? Entre el sitio donde se vive y el sitio que se deja atrás, que es un fantasma, que es una invención, como en el cuento de Raquel, ¿no? Además que, bueno, no es el momento de hablar del cuento de Raquel, pero es interesante que hay un museo que existe sobre algo que no existe, ¿no? Entonces es lo mismo que estamos haciendo todos de alguna manera. Estamos llenando, tratando de llenar ese agujero con un país que no existe, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Entonces, se puede llenar de buena manera o se puede llenar de mala manera. En el cuento de Hugo Prieto, evidentemente, se llena ese agujero de oscuridad. Mi personaje también llena ese cuento de oscuridad. Lo llena con esta obsesión y esta locura que tiene de la sombra que me persigue, ¿no? Y esa sombra puede ser también
el terror, el horror que dejó atrás y que todavía no lo abandona. Entonces, en el de Liliana también me pareció maravilloso encontrar eso. Claro, son mis lecturas desde mi cuento, pero en el de Liliana también, este personaje empieza a cuidar una casa que está cerca de la calle Kaplan, y esa casa es paralela a la casa que ella dejó en la casa de las fuerzas, de la avenida Fuerzas Armadas. Entonces también está llenando un agujero, el agujero de la casa que abandonó con la casa que ahora este personaje está cuidando cerca de la calle Kaplan, que además era de unos rumanos, o sea, de otros extranjeros, ¿no? Entonces, esa idea más que de la sombra, lo que me interesó en ese relato fue la idea de la oquedad, de la incompletud, del agujero. Me parece fantástico toda esta lectura que has hecho de varios de los relatos de la antología, porque es cierto, ese agujero está allí, es un hueco que, en muchos de los cuentos hay una intención de llenar de alguna manera. No sé, pareciera entonces que sí hay una especie de hueco común, ¿no? En toda según la lectura que acabas de dar, me parece fantástico. Bueno, y hay una incompletitud, algo que está incompleto de alguna manera, que se está armando, se está rellenando de alguna manera. En tu texto, el personaje lo dice cada cierto tiempo, ¿no? Dice, bueno, te vas incompleto, cito esta parte, dice, te vas incompleto, te vas sin tu alma, o sin una parte de tu alma. Quedas con agujeros, y ahí vamos a los agujeros de los que hablaba, expuestos, ¿no? Piensas tú también, bueno, es algo que ya has comentado antes, pero la pregunta es si piensas tú también que la inmigración implica esa ruptura, y que si esa ruptura, ¿de qué manera se expresa esa ruptura en la literatura? Lo has expresado como agujero ahora, pero ¿crees que además hay una ruptura? Y si toda inmigración implica, no, en tu opinión, ¿qué inmigración, ruptura? ¿Qué piensas? Sí. Bueno, creo que todavía estamos, digamos, bastante recientes, ¿no? Con todo esto, porque bueno, además creo que el proceso de publicación de una literatura realmente asentada en ese desgarro y en ese abandono va a ir viniendo poco a poco. Lo que veo en estos relatos también me da una sensación de que es sumamente reciente toda esa sensación de ruptura y toda esa búsqueda de llenar ese agujero, porque algo también que me parece encontrar, no los he leído todos, y también yo he leído a conveniencia, por supuesto, pero también algo que me parece encontrar es que hay una relación absolutamente nula o muy poca entre estos personajes venezolanos y el sitio a donde van. Todo es volver, o todo es rellenar, volver en la memoria, ¿no? O en el recuerdo, o en el dolor, y rellenar. Pero, por ejemplo, no encuentro situaciones de relación estrecha entre los personajes. Por ejemplo, creo que en el cuento de Juan Carlos Méndez Guedes, el personaje ya está casado con una española, por ejemplo. En el cuento de Gustavo Valle, uno de los hijos ya está muy argentinizado, y entonces lo que le encanta ver es fútbol, no le gusta ver Los Tracaleros, la película Los Tracaleros. Uno de los hijos del personaje le gusta ver Los Tracaleros, y el otro se va a la computadora a ver los juegos de fútbol de un equipo argentino, no recuerdo cuál. Pero no hay una relación todavía asentada o estrecha, para decir, la siento que todavía sigue siendo muy dolorosa, como para afianzarse en el lugar a donde se han ido, ¿no? Claro, no ha pasado tiempo, por decirlo de alguna manera, donde se puedan ver unas relaciones más, digamos, simbióticas entre lo escrito por estos escritores venezolanos, o por lo que presentan estos personajes de escritores venezolanos, y su relación con el nuevo lugar hacia donde se han ido. No la noto,
afianzada, no hay una sensación de simbiosis o de estar totalmente bien. Entonces sí, evidentemente hay una sensación muy fuerte de ruptura, pero creo que eso ocurre porque estos relatos evidentemente son muy recientes. Si lo notas, por ejemplo, en el de Juan Carlos Méndez Guedes, que hay algo más calmado, ¿no? Hay una yaca de piedra que golpea a una señora, eso sí, ¿no? Y el personaje queda tirado en la nieve, pero ahí hay una mirada de nostalgia que termina representándose en esa yaca, por decirlo de esta manera, ¿no? Yo creo que sí. Creo que en algunos relatos sí hay esto que llama, muy pocos, es cierto, pero sí hay un poco más de un estar en el lugar, en claro, algunos de los relatos de la antología, pero yo creo que más tiempo sí. fuera del país y se fue antes de todo este gran rollo, ¿no? Entonces, Sí. claro, depende del escritor también, pero siento que los que se han ido de más reciente, allí se siente más la ruptura y el dolor. El relato de Miguel es un relato muy divertido, y no se siente allí de alguna manera esa rabia y ese odio que puedes encontrar en otros relatos. Bueno, en el de Juan Carlos Chirino, todos conocemos a Juan Carlos, evidentemente la rabia sigue allí porque Juan Carlos es muy apasionado, ¿no? Entonces ahí sigue su rabia presente. Ahí también hay un agujero que se está tratando de llenar. El personaje femenino quiere insistirle constantemente a los españoles que no se dejen llevar por esta propaganda progre o comunista, porque ya ellos vivieron lo mismo. Este personaje venezolano vivió algo parecido en Venezuela y viene del futuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y está lleno también un poco de esa rabia. Pero hay otros donde quizás por el tiempo que tienen fuera, tú sientes que esa rabia está más asentada y se ve a Venezuela de otra manera, ¿no? Es un fantasma más amable. No nos queda mucho tiempo, pero este tema podríamos hablar muchísimas más horas y horas sobre esto. Yo quisiera que contara rápidamente, antes de conversar con Raquel, planes, libros futuros. Creo que has comentado ya algo de un libro, una novela corta. Sí. Sí, bueno, viene El dibujo de la isla con Monroy Editor. También estoy trabajando ahora, bueno, también viene por España, por una editorial española, una novela que tiene y no tiene que ver con el país, una novela, digamos, posapocalíptica, donde el personaje se siente muy cómodo y feliz en el fin del mundo. Y estoy trabajando en una novela sobre Leonora Carrington para Editorial Norma Santillana acá de México, para publicarla el año que viene, donde hablo de la niñez y la juventud de Leonora Carrington. Esos son los proyectos por los momentos. Y espero que la novela de Rulfo, que también referí, también vea pronto en España para el año que viene, vea también un lugar. Qué maravilla. Tenemos mucho que esperar. Bueno, yo dejo ahora que conversen entre ustedes, Raquel y Fedose, si quieren preguntarse, conversar de lo que quieran, y luego al final dejaremos un pequeño espacio para las preguntas del público. Bueno, no sé, yo le pregunto a Raquel, porque las damos primero, pues, ¿no? Entonces, sí, yo, por supuesto, como te dije, Raquel, hice lectura a conveniencia, buscando paralelismos, buscando llenar ese agujero entre mi cuento y los otros cuentos. Y los objetos, ¿no? Tú misma lo acabas de decir, los objetos sirven de puente, y eso me encantó. Y las calles en ciertos momentos, ¿no? Que también están llenas de objetos, sirven de puente entre la ciudad
entre las dos ciudades, ¿no? Tú sientes, ya para llevarlo un poco hacia estos lugares comunes que traté de conseguir, ¿sientes que había algo de agujero en el momento que escribiste tu relato? Pues sí, no sé, me imagino que sí. Lo que pasa es que estos personajes son personajes que ya no tienen un lugar de arraigo, son personajes que ya no, es decir, tienen la memoria del lugar de donde vienen, pero ya no son personajes arraigados, y esa era como mi intención al escribir todos los cuentos de este libro. Yo quería, a propósito y como forzarme a mí misma, dejar de escribir sobre Venezuela, dejar de escribir sobre Caracas o sobre los espacios conocidos. Y tal vez esa es una manera de llenar un agujero, no sé, es decir, tapar el agujero con otras ciudades y de algún modo esconder eso, eh, para que no se vea que hay una nostalgia, no lo sé, pero yo lo que siento es que los personajes tienen mucho tiempo rodando por el mundo, mucho más tiempo del que yo tengo afuera de Venezuela, y su memoria de Venezuela es una memoria ya muy borrada, muy lavada, muy desgastada, y ellos no tienen nostalgia. Yo sí tengo nostalgia, pero mis personajes de este libro no tienen nostalgia y se sienten bien, así como ese personaje que acabas de decir, ese personaje tuyo, este texto que viene, que se siente bien en el fin del mundo. Estos personajes se sienten bien, sin arraigo. Y yo quería ponerme en el lugar de estos personajes que se sienten bien desarraigados, porque son muchos los discursos de que pobrecitos nosotros los que estamos afuera, ¿no? Y yo quería justamente contrastar este discurso con un discurso del desprendimiento, de algún modo, sí. Pero déjame, porque tenemos poco tiempo, déjame hacerte la pregunta que yo te quiero hacer sobre tu cuento. En tu cuento hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es la sensación del mal o del miedo, o más bien el miedo al mal, que se convierte en una obsesión. Y según tengo entendido, porque leí en algún momento una entrevista que te hicieron, estuviste explorando la idea de los personajes malignos durante un tiempo, incluso escribiste algo que creo que no quisiste publicar, o tal vez vas a publicar en el futuro. ¿Qué función tiene para ti el mal en medio de todo esto que ya hemos conversado? Bueno, fíjate, me parece interesante lo para responderte y no responderte, lo del desarraigo, porque creo que después, no sé, por lo menos han pasado apenas 4 años, pero yo he ido asentando un poco esa rabia inicial y sí, creo que de alguna manera va quedando como un desarraigo, ¿no? Siento que, ya hablo de mí, por mi salud mental he tenido que apartarme un poco de todo lo que ocurre allá, ¿no? Y dejar de ver menos Twitter, por ejemplo, o de preocuparme menos por cuánto está costando un cartón de huevos. Eso produce una especie de desarraigo. Creo que entiendo lo que dice con tus personajes. Y de alguna manera es alejarse, y ahora sí respondo, es alejarse del mal. Cuando llegué y estaba como desorientado y bueno, uno siente que todo el trabajo que uno hizo en su país, por más que sea la literatura o el trabajo de ir escribiendo y publicando, es un trabajo de ir acumulando contactos, conexiones, lectores. Y cuando te vas de tu país y te vienes a México, que es tan gigantesco, sientes que lo perdiste todo, que perdiste esos contactos, esas conexiones, esos lectores que te mataron. Y es inevitable pensar en el mal. Si sentiste que te asesinaron, que asesinaron una parte de ti, tienes una oquedad. Y es inevitable sentir que en esa oquedad está metido el mal, ¿no? Y tuve sí una novela que escribí recién llegando, sobre Pérez Venta, este personaje terrible que descuartizó hasta
esta mujer y la dejó picada en pedacitos dentro de su carro en una calle del centro. Y bueno, es una novela en la que me di con toda la furia y todo el odio del mundo. No creo que sea una cuestión finalmente propagandística, no creo, pero es horrorosa, horrorosa, se lo di a leer, bueno, perdonen las confesiones, se lo di a leer a Manuel Borrás, el editor de Pretextos, y bueno, Borrás me dijo, mira, está muy bien escrita, que sí, como siempre, pero esa novela es horrorosa, y yo pensaría mucho antes de que de publicarla. Yo no te la voy a publicar y pensaría mucho que tú se la entregues a alguien más para publicarla. Porque de verdad, sumamente oscura, muy llevada en aquel momento por la obra de Jim Thompson, ¿no? Que tiene unas cosas terribles, Thompson. Entonces es inevitable pensar en la oscuridad y es inevitable pensar en el mal, y allí en la novela, en esa novela, se llama El hombre nuevo, por cierto, y en el cuento está, y en el cuento también es de mis primeros tiempos acá. Sí, en ese cuento se siente ese mal todavía como una sombra, sin una forma. Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta, si dejamos que el público pregunte algo. Démosle un chancecito al público, que nos queda muy Sí, poquito ¿verdad? tiempo. No sé si tienen alguna pregunta que hacer, quienes están presentes hoy. Una preguntita para Raquel. Es, ¿por qué el título de Corazones Rotos? Es decir, junto con la nostalgia que hay por los objetos que evocan otros tiempos, también está la ruptura de la pareja, la de despedida. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, en parte por lo que decía, creo que al principio, como en todo museo, en el Museo de Pamukkale también hay el Museo de la Inocencia también hay una tiendita de regalos. Cuando uno sale por la tiendita de regalos. Y uno de los emblemas del museo es un corazón de cerámica que tiene una cinta roja en el medio. Si buscan Museo de la Inocencia, Estambul, lo van a ver. Es un corazoncito de cerámica con una cinta roja roto, ¿no? Son dos pedazos rotos. Y esa imagen me gusta mucho, entre otras cosas porque es un lugar común. Los corazones rotos, el corazón roto es un lugar común, y a mí me gusta mucho jugar con los lugares comunes y ver qué se puede hacer con ellos, ¿no? En vez de evadir el lugar común, a mí me gusta como darme de frente contra el lugar común a ver qué sale. Y esa es la razón, y porque son personajes que se están siempre rompiendo el corazón. Si cada uno de los cuentos es una despedida también, ¿no? Y me gusta mucho la idea de jugar también con la imagen, con la historia de la ruptura amorosa. Es decir, tal vez una de las preguntas que me hago en ese libro completo es, ¿qué pasa si la ruptura amorosa no es definitiva, sino que se repite con variaciones sobre el mismo tema, ¿no? Y eso es lo que pasa en los cuentos, que cada vez ellos rompen y vuelven otra vez y vuelven a romper. Entonces, por mucho tiempo estuve pensando llamar el libro entero Corazones Rotos, porque es como la puesta en abismo de todos los cuentos, ¿no? Es eso, ellos se rompen el corazón una y otra vez. Pero al final ganó Estación de Ruedas. Así, Estación de Ruedas quedó muy bien. Y sí, hay eso en común con los cuentos, pero en los cuentos de la antología hay también muchas rupturas de pareja. Eso me ha llamado la atención, el mismo cuento de Fedossi. La verdad que el elemento que comunica los dos cuentos, yo creo que es eso, ¿no? Estos dos cuentos son dos visiones de una ruptura. Claro, pero también el de Freddy Goncalves, o sea, hay varios. Entonces, no sé si Fedossi quiere explorar eso más. Yo voy a tocar la batería que está allá atrás. Sí, bueno, la ruptura es parte de eso, ¿no? Ese agujero es como cuando
manejas la teoría del viaje del héroe y hablas de la Odisea o el Calvario, y esa llegada a la Odisea o al Calvario, que es un sitio lleno de olor a muerte y de la presencia y de las leyes de la muerte. Bueno, así es un poco ese agujero es como una Odisea, un Calvario, y está lleno de esa presencia y de esa ley de la muerte que emana hacia afuera, y todo lo que tiene alrededor lo contamina, y pues no hay nada más contaminable que las personas que tienes cerca, y en este caso las parejas, ¿no? Es lo primero que se ve golpeado, creo yo, en eso. No, sí, ay, nos vamos juntos, vamos a luchar juntos, pero evidentemente el primer afectado en esas situaciones son los familiares cercanos, los hijos sufren ese clima, esa atmósfera contaminada que uno lleva dentro, ¿no? Y la pareja ni se diga. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya se nos acabó el tiempo. La verdad, si es una pregunta pequeñita, la hacemos ahora o no. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Feroce y a Raquel que estén aquí con nosotros. De verdad, un placer escucharlo. Lamento que estemos corriendo con el tiempo. Pero bueno, habrá que hacer un reencuentro, tal vez para la próxima tanda de encuentros a la intemperie. Nos vemos entonces la próxima vez. Katie va a poner, no sé si lo tienes a mano, Katie, el cronograma de lo que sigue. Un placer de verdad, y espero que nos encontremos próximamente otra vez. Mil gracias. Gracias a Nos vemos el todos. jueves que viene. Bye.